Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Caleb. Dios te bendiga, Jorge. Amén, amén. Sé que hace tiempito, ¿verdad?, que no nos podíamos sentar para tener otra conversación de Teorey, como acostumbrábamos a hacer un tiempito atrás. Conversaciones que son profundas, pero que al mismo tiempo son muy necesarias y son muy urgentes. Y los temas que usualmente seleccionamos para nuestras conversaciones son un poco particulares, son interesantes, pero también son intencionales, porque hay una audiencia juvenil y de jóvenes que mayormente queremos trabajar, pero también queremos llegar a esas personas que quizás están siendo influenciadas a una cristología diferente, a manipular, a distorsionar lo que es el nombre de Cristo, lo que es la revelación de nuestros señores. Y ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Lo vamos a hacer de una manera peculiar, muy interesante. Vamos a desglosar, vamos a establecer tesis, pero el tema creo que es muy necesario para los tiempos que vivimos, que mayormente puede caer en lo que llamamos la apologética. Estamos defendiendo un poco lo que es la cristología junto a la revelación de nuestro Señor hacia nuestras vidas. ¿Okay? Por lo tanto, Caleb, el tema en esta ocasión, como bien hablamos, es la revelación de Jesucristo. Note que no es solamente el nombre de Cristo, sino la revelación de Jesucristo. ¿Okay? Hay dos componentes, hay una acción y hay un protagonista. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Comenzando a hablar de este tema, es interesante notar lo siguiente. Si Dios es eterno y Jesús es Dios, significa que Jesús siempre existió, que Jesús siempre existe y que Jesús siempre existirá. Y sabemos que una de las metas que el mundo tiene es que esos tres argumentos no sean ciertos, ya sea que Jesús solo existió y que no existe ahora, o que Jesús no existió antes pero ahora sí existe, o que Jesús no ha existido pero existirá en el futuro. Y eso como que saca a Cristo del tiempo y corrompe lo que es su identidad y también su revelación. Pero tenemos que notar en esta temática, no es solo la certeza de que la existencia de Cristo es real. O sea, estamos claros, la Biblia, todo lo que hemos visto y vivido, confirma que Dios es real. Y si Jesús es Dios, pues Jesús también lo es. Hay evidencia histórica, arqueológica, bíblica y espiritual que confirma su existencia. ¿Estamos claros en eso? Pero no es solo certero que la existencia de Cristo es real, sino que Cristo también tiene un deseo, como Dios siempre lo ha tenido, de darse a conocer. Jesús sabe que Él es real, Dios sabe que Él es real, pero ahora Él busca a alguien alguien que lo conozca, alguien a quien Él pueda revelársele de diferentes maneras y de su palabra, para que no tengamos una idea falsa o errónea de quién es Jesús, o como dice el boricua, para que no nos cuenten, sino para que aprendamos y sepamos, no por nuestra propia cuenta, sino por lo que Dios nos ha revelado. Y como bien decíamos, es una de las doctrinas más atacadas en la cristología. Y el problema está acá es porque las personas piensan que Jesús con el tiempo ha cambiado. Es como si el tiempo determinara quién es Jesús, sin darse cuenta que es el tiempo y las personas quienes cambian conforme a la existencia de Cristo. O sea, que estamos en el 2025 no cambia quién Jesús es ahora a quien era antes. O sea, Jesús no es ahora un Jesús liberalista ni que lo permite todo, no. Es el mismo de ambos testamentos. Pero el mundo dice que como el tiempo ha cambiado, que Jesús también ha cambiado. Y eso no es así, mi hermano, porque es fácil nosotros decir que nosotros podemos cambiar a Dios para que Él no sea el que nos cambie a nosotros. Es como cuando, no sé, puedes intentar conocer a una persona y tú decís, no, yo quiero cambiar a esa persona conforme a mi manera, para tú no cambiar conforme a la manera de ella o a la manera que ambos pueden complementar. Y el mundo como que ha adaptado esa mentalidad. Queremos que Dios cambie para nosotros no tener que cambiar. Y así sería, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, por la boca es un mamey. O es muy fácil de esa manera. No, Dios no es quien va a cambiar, somos nosotros quien va a cambiar. Porque la Biblia es clara cuando dice que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. O sea, Dios no se limita al tiempo. El tiempo es quien se limita a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, conociendo todo este panorama, sabiendo que el mundo lo quiere cambiar, esto produce dos razones por las cuales Él decide revelarse. La primera,
Él tiene ese anhelo de darse a conocer para que personas como nosotros podamos conocerle y podamos saber quién Él es conforme a qué, conforme a la Biblia. El segundo es que esto crea en el pueblo y en la iglesia una necesidad de tener que conocerle. Porque si Dios solamente se puede revelar a Él mismo y no nos lo puede revelar un profeta, ni una persona, ni nada que sea terrenal, pues entonces necesita ser Dios mismo quien se revela hacia nosotros. Y eso crea una necesidad por una revelación de Dios directamente. Esa revelación ha ocurrido y ocurre hoy todavía en diferentes maneras, mayormente por su palabra. Y vamos a abundar en eso ya prontito. Por lo tanto, es necesario que Jesús se revele para Él actuar conforme a su plan y su deseo, pero también para que nosotros podamos entender quién Jesús es. Y la revelación de Cristo es evidencia de lo que Dios quiere, pero también eso sacia lo que nosotros, que es la humanidad, podemos necesitar. Véalo de esta manera. Dios quiere revelarse, pero el hombre necesita que Dios se revele. De Dios no es algo obligatorio, es algo que Él quiere hacer, pero nosotros es algo que necesitamos que Él lo haga. Y eso y mucho más nos lleva a estar hoy día a donde tenemos la palabra de Dios, a donde tenemos las diferentes ocasiones que Él ha hecho que se ha revelado para que nosotros podamos conocerle. Y bajo toda esta temática, bajo esta breve tesis, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la revelación de Cristo en ambos testamentos, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas es que el mundo quiere definir a Jesús fuera de la palabra. Y Jesús no va a ser quien la cultura dice que él es. Jesús no va a ser quien yo quiero que Él sea. Jesús no va a ser quien la cultura, las corrientes, que las escuelas, que el mundo quiere que Él sea. No, ya Él ha dado una revelación la más importante. Pedro dice que nuestra profecía más segura es ¿cuál? Es la palabra de Dios. Pues para conocer a Cristo tenemos que irnos ¿por dónde? Por la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, en ocasiones pasamos por alto la existencia de Cristo en el Antiguo Testamento sin entender que eso es parte de su revelación. Y miramos solo los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, pensando que Cristo solo está ahí, cuando en realidad Él está en toda la Biblia. Y de eso es lo que quiero que hablemos un poco en esta ocasión, porque a veces se le hace difícil a las personas ver a Cristo en lugares cuando Él más evidente no puede estar. Porque la Biblia, mi hermano, la Biblia completa es Cristo. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy para poder entenderlo mejor. Así que, Cale, quiero que comencemos. Sé que, como siempre pasa, pues hemos introducido un poquito largo hoy, pero sé que estás conmigo. Resumiendo y explicando un poco la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Quién es Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Qué me puedes decir en cuanto a eso? Bueno, quiero añadir primero, en base a la Claro. introducción, Jesús es la persona más estudiada en la historia humana. Wow. Y tenemos evidencia secular y bíblica que respalda la existencia de Jesús, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el impacto que tiene hoy en día. Pues antes de comenzar a desglosar las profecías, las teofanías y cómo Dios iba preparando el camino para la revelación de Jesucristo a través del Antiguo Testamento, primero debemos de empezar preguntándonos por qué es importante que Jesús fuese anunciado en el Antiguo Testamento antes de revelarse a la humanidad en el Nuevo Testamento. Yo tengo dos razones, dos pensamientos, dos opiniones por las cuales era necesario que Jesús fuese anunciado en el Antiguo Testamento antes de revelarse a la humanidad en el Nuevo Testamento. Y estas son, primer punto, era necesario que la humanidad progresara después de la caída para que pudiesen ver la causa y el efecto, las consecuencias destructivas del pecado a través de la historia humana. Y la necesidad de un Mesías quien pudiese redimir a la humanidad de su pecado. Si Jesús se revelaba como redentor durante el tiempo de Noé, la humanidad no se hubiese arrepentido de su maldad y hubiesen seguido el mal camino destructivo del pecado porque todavía no han visto las consecuencias, los efectos desastrosos del pecado. Hubieran tomado el sacrificio de Jesús por garantizado. Segundo punto que tengo aquí era importante que los profetas anunciasen las señales por las cuales
Jesús iba a revelarse para que el pueblo supiese discernir a través de las señales quién es el Mesías, en qué punto histórico iba a revelarse y qué señales haría el Mesías para validar su testimonio como en la imagen invisible de Dios hecha carne revelada a los hombres. Todo a través de las escrituras del Antiguo Testamento, porque se han levantado personas a través de la historia quienes han reclamado ser el Mesías, pero no tienen el respaldo o la evidencia bíblica que dice quién es el Mesías. No, han habido ya como 5 Jesús por ahí. Sí. Y esas personas la Biblia los describe como el anticristo. Ya. Esas personas no tuvieron un impacto en la historia humana. Esas personas vivieron, dijeron lo que era, murieron y quedaron en el olvido. Wow. So, era importante que el pueblo de Dios estudiase las escrituras del Antiguo Testamento para distinguir entre el falso Mesías y el verdadero Mesías, quien es Jesucristo. Jesús mismo dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esta es la parte importante, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yes. Y antes de entrar a la teofanía y a las profecías, que está, ¿verdad?, en los libros proféticos y poéticos, quiero empezar con la primera profecía de Jesús en el Antiguo Testamento. Como bien conocemos, Jesucristo es la segunda persona en la Trinidad, es parte de la Trinidad, Dios es uno solo con 3 personas, ¿verdad? Oh, sí. Y Él estuvo desde la creación y antes de la creación. So, la primera profecía relacionada a Jesús se encuentra en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y justo después de la caída del ser humano a causa de la desobediencia del hombre en Génesis capítulo 3, Dios maldice a la mujer y luego se dirige a la serpiente, quien es Satanás, y le dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás herirá a la humanidad, por eso dice en este versículo, tú le herirás en el calcañar. Pero la simiente, quien es Jesucristo, derrotará definitivamente a Satanás. Yes. Por eso dice también, esta te herirá en la cabeza. So, ya desde la creación, Dios en su omnisciencia anunció, profetizó la victoria de Jesucristo en la cruz y en su resurrección justo después de la caída del ser humano. Wow. El primer libro de la Biblia ya profetiza la victoria de Jesucristo contra la maldad, contra el mal, contra el pecado. Y eso es justo después que Adán y Eva comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esta es la primera profecía que nos indica la Biblia sobre Jesucristo. So, ya desde la creación Dios tenía un plan ya trazado para redimir a la humanidad. Y quiero tocar una teofanía porque sí, toco muchas teofanías. Hay que hacerlo. Una de las teofanías más conocidas de Jesús en el Antiguo Testamento, bueno, primeramente, para reiterar, let's take some steps back, tengo que definir qué es la teofanía. La teofanía es la manifestación o la aparición de Dios en el Antiguo Testamento. So, las teofanías que ocurrían en el Antiguo Testamento eran señal de lo que iba por venir en el futuro cuando Jesús se revelare a la humanidad. Pero primero Dios se nos reveló en el Antiguo Testamento para que pudiésemos conocerle. Exacto. Y ahora la teofanía. Una de las teofanías más conocidas de Jesús es el ángel de Jehová. Y aparece a través del Antiguo Testamento hacia la humanidad, hacia el hombre. Y a primera vista se puede pensar que el ángel de Jehová se podría referir a un ángel o mensajero de Dios. Pero si empezamos a estudiar las características, las palabras que el ángel de Jehová dijo, podríamos concluir que el ángel de Jehová es nada más y nada menos que Jesucristo, la aparición de Jesús a los hombres del Antiguo Testamento. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a esta conclusión? Tengo 3 puntos para eso, de los tantos que hay. Primer punto. El ángel de Jehová revela la faz de Dios. So, cuando Jacob terminó de pelear con el ángel de Jehová, nombró al lugar donde peleó con el ángel de Jehová Peniel. Yeah. Y dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este momento prefigura la encarnación de Cristo, quien es descrito como la imagen invisible, la imagen del Dios invisible, así de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 15, dando a conocer a Dios a la humanidad. Segundo punto, el nombre de Jehová está en él.
Si nos vamos al Éxodo, capítulo 23, del versículo 20 al 21, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y aquí está la parte, porque mi nombre está en él. Tercer punto, su nombre es admirable. En Jueces capítulo 13, versículo 18, Manoah le preguntó al ángel de Jehová su nombre. Y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Parte importante, que es admirable. Entonces, si vamos a la profecía que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6, aplicada al Mesías, dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, parte importante, Ajá. admirable, Dios. consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Wow. si el nombre del ángel de Jehová es admirable y el del Mesías también es admirable, eso Tiene entonces que ser el mismo. sí, esto significa que el ángel de Jehová es Jesucristo, nuestro Mesías. Wow. Y hay más razones por las cuales la Biblia nos da evidencia de que Jesús es el ángel de Jehová, quien se reveló a los hombres en el Antiguo Testamento. Y hay más teofanía en el Antiguo Testamento y simbolismo que revela, ¿verdad?, las apariciones de Jesús, como The Burning Bush, tienes el simbolismo de Melquisedec como el sacerdote eterno. Y si trato de cubrirlas todas, nos quedamos aquí en el podcast No, de muchacho. vigilia. Ya vamos por ahí. Ya. Ya estamos por ahí. El punto es que las teofanías, las manifestaciones, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento nos da a conocer quién es Dios y es un prefacio, una introducción a lo que iba a acontecer en el futuro cuando Jesús se revelase a la humanidad y cuando se cumpliese el plan perfecto de Dios. Es interesante porque, como tú decías, míralo de esta manera. Cuando usted ve una película, una serie, o lees un libro, cualquiera de esas opciones, ¿verdad? Siempre hay algo que se llama la introducción, o el prefacio, o el pilot, lo llaman en las series de Netflix. Sí. Apenas las veo, pero está por ahí. Y la meta de eso es hacer que introducirte lo que va a acontecer, el darte un contexto para que tú pues no estés perdido, para que tú sepas lo que va a pasar, ¿verdad? Pues eso exactamente, como tú decías, fue lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Claro, nos dio valiosas historias de las cuales podemos aprender un sinnúmero de cosas, pero al mismo tiempo dándonos lecciones, tuvo la habilidad de hablarnos de Cristo de una manera donde Él está presente, pero aún no ha sido revelado. Ahí está el asunto. O sea, Jesús está en el Antiguo Testamento, pero está bajo sombras, está bajo tipología, está bajo teofanías, ¿sabes? Es como un preámbulo, es un preview, es un trailer de la película, ¿sabes? No te voy a mostrar todo, pero un poquito. Un preview. Claro, para, como decía ahorita, para que cuando el verdadero llegue, tú sepas que es Él. Sí. Porque de que Él venía. Ahora, la cosa es quién era. Que a muchos les tomó tiempo comprobar quién Él era. Entonces, ¿qué pasa? Jesús existía, solo que aún no era revelado porque no era el tiempo. Y podemos aplicarlo también en nuestras vidas porque hay veces que Dios también nos da preámbulos de cosas que Él quiere hacer con nosotros. O nos dice, nos habla de que quizás tu llamado va a ser con la palabra, o va a ser más en la adoración, o va a ser más en la educación, ¿verdad? Lo que sea que Dios te llame. Pero Dios es experto dándonos un preámbulo de lo que Él va a hacer, pero no nos dice por completo lo que Él va a hacer. Por varias razones. Primero, porque si nos lo dice todo, nosotros vamos a querer que sea nuestra manera. Sí, muy. Y vamos a querer cambiar las piezas del juego. Pero si nos lo da parte por parte, tenemos que creer y tenemos que obedecer en lo que Él está haciendo. Es como un rompecabezas. Exacto. Que poquito a poquito, mientras encontramos. No puedes empezar con la pieza del medio del rompecabezas porque ya tienes un desastre. Sí. Tienes que empezar por los bordes, ¿verdad? Sí. Poco a poco, su pieza en su lugar. Yeah. Imagínense que Jesús hubiera sido revelado full ahí en Génesis. O sea, quizás Adán, Abraham, todos estos hombres se hubieran desmayado, no Sí. hubieran entendido. Para nada. Había un propósito, ¿verdad? De que pues cuando usted conoce a una persona, usted no se muestra por completo a la primera. Sí está la primera, el primer semblante, la primera impresión, ¿verdad? Que es la palabra que se usa. Pero Dios tiene ese lado bien interesante, que Dios da preámbulos, Dios introduce, y luego con el tiempo es que Él te va revelando la totalidad del asunto. Sí, Okay. So, no pase por alto. Él está en el Antiguo Testamento, estuvo, hay un sinnúmero de profecías que se han cumplido, otras que no,
pero Cristo es más que evidente en el Antiguo Testamento. Vea los nombres de los lugares, los nombres de las personas, las profecías, los simbolismos, los sucesos, porque créame, lo va a encontrar hasta donde menos usted piense que él está. Así mismo es. Se va a llevar esa sorpresa. Ahora, si eso es el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, quizás nos llevamos una sorpresa aún más grande. Porque entonces ahora, como decía, ahora en el Nuevo se tiene que cumplir lo que en el Antiguo fue profetizado y anunciado. Ujú. Si los profetas me hablaron de un Mesías, ¿dónde está el Mesías? ¿Quién es? Ajá. Entonces la pregunta es, con esto de la cultura, con esto de que quieren cambiar a Jesús, si algunos dicen que no está en el Antiguo o que solo estaba en el Antiguo, ¿cómo respondemos al Nuevo Testamento? Están los evangelios, ¿verdad?, que hablan de De Jesús. Jesús, sí. ¿Será el mismo Jesús? ¿Será diferente? ¿Es solo hombre? ¿Es solo Dios? O sea, ¿qué hacemos con el asunto, Caleb? ¿Está Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Fue anunciado? ¿Fue revelado? Explícame. Pues sí, Jesús, pues, como claramente sabemos, en los evangelios se revela a los hombres. Pero para poder saber, ¿verdad? Por los medios en el cual Jesús era anunciado, debemos de entrar un poquito más a las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Claro. Yo tengo 3 profecías, ¿verdad? Sobre la vida, sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, que ya fue anunciado en el Antiguo Testamento cientos, hasta miles de años, a veces miles de años antes de que Jesús naciera. Ya. Porque Dios quien es el que transciende el tiempo y el espacio, porque Él puede hablar a la vez del pasado, del presente y de lo porvenir. Eso así. Y voy a presentar 3 profecías por la cual muestra la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Primera profecía sería el nacimiento de Jesús. Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me salvará el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, el nacimiento es anunciado, y no solo el nacimiento, sino el lugar en el cual nacería. Exacto. Y en Isaías, en el libro de Isaías, podemos ver que también dice que nacerá de una virgen. Y así lo hemos cumplido en el Nuevo Testamento cuando Jesús nace en Belén de la Virgen María. Esta profecía es importante porque afirma y confirma la identidad mesiánica de Jesús. Segundo punto, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Wow. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vemos esta profecía cumplirse cuando Jesús entra en Jerusalén cabalgando el asno. Así. Entonces el punto aquí es que los judíos mejor dicho, esperaban un Mesías, un rey que viniera en carros de guerra a conquistar, a liberar a los judíos de la opresión política. Pero aquí dice que un rey salvador, justo y humilde, quien resultó ser Jesús, vino cargando al asno a la entrada del Jerusalén y no vino a liberarnos de las opresiones políticas, sino espirituales. Eso así. Tercer punto, la muerte y resurrección de Jesús. Primeramente, el Salmos 22 profetiza de la muerte de Jesús y hasta el método en el cual Jesús iba a dar su vida por nosotros. Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18, voy a usar la nueva versión internacional y dice así: como perros me han rodeado, me ha acercado una banda de maldad. Aquí está: me han traspasado las manos y los pies. Otra más: puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Otra profecía más: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí el Espíritu Santo profetizó a través de David la crucifixión de Jesucristo cientos de años antes de que el método de crucifixión fuese inventado como pena de muerte. Y entonces ya la Biblia profetiza de la crucifixión como método en la cual Jesús iba a dar su vida por nosotros, cuando en el versículo dice: me han traspasado las manos y los pies y puedo contar todos mis huesos. Y vemos que esto es cumplido cuando en los evangelios, durante la crucifixión de Jesucristo, Él es clavado en las manos y en los pies. Y bien sabemos que Jesús tampoco se le quebró ninguno de los huesos, porque los romanos tenían de tradición romper los huesos en las piernas de los pies de los que estaban crucificados para agilizar su muerte. Y también podemos ver que los soldados
cogieron los vestidos de Jesús y los repartieron y echaron suerte sobre ellos. Y aquí vemos que la Biblia de antes de tiempo profetiza, ¿verdad? La muerte de Jesús y los evangelios la cumplen. Wow. Tenemos luego en el Salmo capítulo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la profecía más clara y mejor conocida sobre la resurrección de Jesucristo, y vemos esta profecía cumplirse en los evangelios cuando Jesús resucita de los muertos. También es el mismo versículo que usó Pedro en el libro de los Hechos durante el día del Pentecostés para afirmar que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos y que había realizado esta obra milagrosa en el cumplimiento de la profecía de David en el Salmos 16. Y estas profecías mencionadas en el Antiguo Testamento son solo una de las varias de las tantas que hay en el libro del Antiguo Testamento, porque también tienen la profecía de su reinado futuro en Isaías y la Nueva Jerusalén que es mencionada en el libro de Isaías, entre otros más. Lo importante es que a través de las profecías Dios nos dio a entender a nosotros que el plan de salvación estaba planeado desde la creación y por medio de las escrituras podemos afirmar y reafirmar la identidad de Jesucristo como nuestro Mesías, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que a través de las teofanías, de las profecías, de las escrituras, Dios anunció y todavía anuncia el plan futuro que tiene Dios con la humanidad. Porque ya Jesús dio su vida por nosotros para darnos salvación y fueron cumplidas las profecías de Jesús sobre su vida, muerte y resurrección, pero todavía falta por cumplirse las profecías del reinado de Dios en la tierra y en la Nueva Jerusalén, y estas cosas no sucederán hasta que Cristo haya venido por nosotros. Wow. Podemos decir, en otras palabras, el Antiguo Testamento es como la introducción de Jesús. Así mismo es. El Nuevo Testamento es la confirmación de Jesús. Y obviamente tendríamos que irnos entonces al Apocalipsis para que esa sea ya la revelación completa de Jesús, ¿verdad? Cuando Él viene ya no como siervo sufriente o cordero inmolado, sino como Rey de Gloria, que se ha sentado a la diestra del Padre y que el Padre le ha dado toda la potestad y todo el dominio. Es interesante porque, como decías, en el Nuevo Testamento Jesús no solo está, sino que se confirma cada suceso que Jesús estaba por hacer en el plan perfecto de Dios. Como bien decía, habían profecías de que Jesús venía, pero habían profecías de que Él iba a morir, profecías de que Él iba a resucitar, profecías de que nos iba a perdonar, profecías de que le íbamos a conocer, de que íbamos a ver su gloria. No es que Jesús está en el Nuevo Testamento y ya. No, es que el Antiguo Testamento anunció todo lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo y se cumplió sin error alguno. No es. O sea, no es que a un loco le dio con escribir eso, no es que alguien se imaginó, tuvo un sueño de cómo Jesús iba a ser. No, es que Dios mismo, que transciende el tiempo, como tú dijiste, no hemos nosotros llegado al Nuevo Testamento en el Antiguo, pero ya Dios sabía lo que iba a pasar. Era como si ya Dios estaba allí en su omnipresencia, ¿verdad? Porque el tiempo no lo detiene, de los grandes misterios de Dios. En el Nuevo Testamento se revela esa gracia que ya estaba vigente en el Antiguo. Porque estos hombres, Moisés, cada uno de ellos, Abraham, todos estos que fueron salvos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, no lo sabían, pero ya era por gracia. Solo que la gracia, al igual que Jesús, estaba presente, pero todavía no había sido revelada. Estaba manifestándose. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Ve? Todo esto, Job halló gracia. Cada uno de ellos fue por gracia. Entonces, ¿qué pasa? De igual manera, el Jesús que nos salvó a nosotros, que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, es el mismo Jesús que estuvo en aquella cruz, es el mismo Jesús que resucitó en aquella tumba, es el mismo Jesús que sanó a la suegra de Pedro, el que levantó a Lázaro, el que sanaba a los enfermos, a los paralíticos, era el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad y nuestra cultura se empeña en querer cambiarlo? O sea, por más que trates de cambiarlo, no te va a salir. Porque todo apunta al mismo. Así mismo es. Todo lo confirma, todo lo evidencia. Y a veces mientras más tratamos de dañar algo de Dios, Dios sabe usar eso para evidenciarlo aún más. O sea, por más que trate, game over, mission unsuccessful, porque Dios es Dios y nadie lo puede cambiar.
Que lo escuchen todas estas corrientes, que lo escuche la cultura, lo que está pasando. El que no crea en Dios, te lo decimos con amor y urgencia. O sea, si tú no quieres creer en Él, eso está bien, es tu decisión. Pero no podemos dejar de decir y de confirmar que Él es real. Que Él existe y como dice el pentecostal, que Él salva, que Él bautiza, que Él sana y que viene pronto. Entonces, ¿qué pasa? El Nuevo Testamento no cambió al Jesús del Antiguo Testamento, sino que lo reveló para que ese mismo Jesús, no uno diferente, cambiara a cada una de las personas. Una cosa que notar es que tenemos evidencia secular sobre la Ya. existencia de Jesús y su trabajo, cómo impactó y cómo de generación en generación todavía sigue impactando a una generación. Mira, todo aquel que está dispuesto a conocer a Jesús por como Él es, va a ser cambiado. Desde el Antiguo Testamento, Jesús siendo anunciado, ya Él cambiaba. En el Nuevo Testamento los sanaba y los cambiaba. Y hoy en día todavía los sigue cambiando. El problema es, como decíamos al principio, es más fácil decir que no es real o que no existe para yo no tener que cambiar y para yo no someterme a quien Él es. Está uno de los problemas. Por eso es que estas corrientes de homosexualismo y de todo esto tratan de hacer que Jesús lo acepta para que para ellos poder seguir siendo los mismos. La Biblia no se conforma a tu pecado, tú tienes que conformarte a la Biblia. Di eso una vez más, un poquito más duro. La Biblia no se conforma a tu pecado. Tú te tienes que conformar a la Biblia, porque la Biblia no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo desde hace 2000 años atrás hasta ahora. Puede haber nuevas traducciones, puede haber que las palabras, ¿verdad? Y el grammar haya cambiado, ¿verdad? Para adaptar, ¿verdad? Los nuevos lenguajes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Que Jesús vino, nosotros, pecadores, Jesús vino, vivió, murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Míralo de esta manera. Esto debería estar en mi segundo libro. Si el mensaje cambia, si nosotros dejamos que el mensaje de Cristo cambie, las personas no van a cambiar. Si cambiamos el mensaje, no cambiamos nosotros. Pero si no cambiamos el mensaje, hay alguien que va a cambiar y vamos a ser nosotros, no va a ser Dios. Nos conviene que no cambiemos el mensaje y que cambiemos nosotros. Así mismo es. Porque hay de aquellos, dice la Biblia, que le añaden o que le quitan a esta profecía. Que Dios nos libre de presentar a un Jesús diferente al que la Biblia lo presenta. Y Gálatas 1:8 dice que si a un ángel se revelara un evangelio que no sea sea anatema. O sea que el Corán, el Islam, todas estas religiones que toman, ¿verdad?, de la Biblia, la distorsionan y crean una nueva religión, son anatema, porque ya 700 años antes de que esa religión fuese creada, ya la Biblia nos advierte de esos tipos de religiones falsas que toman contenido de la Biblia y lo distorsionan para satisfacer, para conformar los deseos de la carne. Mira, Caleb, tratando de, ¿verdad?, poner todo esto en un desglose final y concluir. Vimos quién es Jesús en el ayer. Vimos quién es Jesús en el hoy. Porque ahora mismo Él está en los cielos, a la diestra del Padre. Claro. Quizás ya está todo preparado, quizás no lo sabemos, ¿verdad? Porque nadie sabe ni el día ni la hora en el cual vendrá el Señor. Pero sí sabemos una cosa. Como bien decíamos ahorita, la Biblia es quien responde quién es Jesús, no nosotros. Y la Biblia dice que Dios, que es Jesús, es el mismo hoy, ayer y mañana. 3 tiempos, un solo Dios. Esto establece una respuesta válida en cualquier tiempo que vivamos. Si queremos meditar en si Cristo estuvo ayer, sí, Él estuvo. Él fue quien te proveyó. Si queremos meditar en si Cristo está conmigo hoy, ¿sabes qué? Él sigue estando contigo, porque estuvo y aún no se ha ido. Y si lo vemos en el futuro, que Él no cambia tampoco, el que estuvo y el que está, también tiene que estar. Porque ya Él lo dijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo y las sazones no limitan a Jesús, sino que abren el camino para que Él mismo pueda revelarse. O sea, el Antiguo Testamento fue un puente para que Él diera la introducción. El Nuevo fue un puente más grande para que Él se revelara y nos salvara. Pero lo que está por venir,
El famoso Apocalipsis, los tiempos finales, van a ser ese puente final para que Él haga ¿qué? Para que todo ojo le vea, para que toda rodilla se postre y tengan que hacer ¿qué? Y tengan que confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, a mí me fascina porque siempre digo que hemos visto tanto, hemos escuchado tanto, hemos leído tanto en la palabra, pero si supiéramos todo lo que todavía nos falta por aprender, por ver de Él, bueno, estaríamos todavía meditando en eso. Sí. Cuando lo veamos, imagínate, cuando estemos en el cielo, fueron los discípulos que estuvieron ahí en la transfiguración y no sabían qué hacer. No. Uno dijo, bueno, pues vamos a buscar las enramadas y dárselas, ¿verdad? Y no, y cuando se apareció la voz de Dios, ellos tuvieron que mostrarse. Claro. Porque la gloria de Dios, que es santa, ¿verdad? No, los seres humanos no pueden resistirla en un cuerpo que está pecaminoso y en esta carne, sino hasta que tengamos nuestros cuerpos glorificados en el cielo, podemos nosotros compartir, ¿verdad? Y vivir en el reinado y en la gloria del Señor y en todo su esplendor. Es como si Jesús en toda revelación que Él ha dado, ya sea por, ¿verdad? Visible, de palabra y todo, es como que Dios ha tenido como que reducirse un poco. O sea, Dios, Suprimir, sí. claro, Dios se reduce a la capacidad de nosotros para poder entenderlo. Por eso Isaías, cuando ve al cielo, ve un trono. Porque Isaías estaba acostumbrado a lo que eran los reyes, a lo que era un reinado. Pues Dios se revela conforme a nuestro entendimiento. Ajá. Y si notas en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estemos a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que aquí está la palabra, se despojó, suprimió, dejó un momento a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús se reveló a los hombres, Él dejó un lado temporalmente su gloria, para que entonces pudiese venir a la tierra, servir como siervo, anunciarse y enseñarnos a nosotros en qué manera debemos de vivir y cómo podemos nosotros reflejar la imagen de Dios. Y míralo así porque aún haciendo eso, aún despojándose de su gloria, estando en la tierra, Él seguía teniendo gloria. ¿No es? Solo que no la tenía en su totalidad, ¿verdad? Porque no hubiéramos podido ni siquiera verle o escucharle. ¿Qué pasa? Jesús sabe que es necesario que no solo le conozcamos, sino que a lo largo de la historia siempre Él ha querido que le conozcamos correctamente. Está el punto, ¿verdad? Solo Dios puede revelarse, ya que Él es el único que se conoce a plenitud. Dios sabe que en nuestros tiempos iban a tratar de cambiarlo. Pues Dios sabe que iban a haber dos fuentes principales para nosotros entenderlo, que es su palabra y es su propia manifestación. Quizás algunos, como Pablo, han visto la luz. Quizás otros les salió al encuentro cuando pescaban. Quizás otros tendrán un sueño, no lo sabemos. Pero dejémonos llevar primordialmente por la palabra para conocer quién es Él. Y luego, si a Él le place darnos algún tipo, ¿verdad?, de manifestación donde podamos certeramente saber que Él, recibámosla. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a conocer a Jesús no solo por referencia, sino por relación y por experiencia propia. Y queremos cerrar con esto. O sea, si hemos visto que Jesús está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la creación, en los profetas, en los reyes, en el tiempo de la restauración de Israel, en el famoso silencio, en la llegada de Jesús, después de que Él asciende, después que resucita, si Él ha estado en toda la Biblia, en las profecías, ¿quiénes somos nosotros para querer sacarlo de áreas de nuestra vida donde así como Él estuvo en cada parte de la Biblia, Él también quiere estar en cada parte de nuestras vidas? O sea, si el deseo de Jesús es darse a conocer y está en toda la Biblia, Él también va a querer estar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en tu relación, ya sea en lo que tú haces, ya sea en quién tú eres, ya sea en tus pasatiempos, ya sea en el gimnasio, ya sea en el mall cuando vayas a comprarte el traje para el domingo de ayuno y oración, donde sea que nosotros estemos, así como Él estuvo en toda la palabra, Él también quiere estar presente. Y nuestra sociedad no solo ha querido cambiarlo, sino que ha querido sacarlo de áreas de la vida de nosotros. De la ecuación. Lo queremos sacar de la Biblia y lo queremos sacar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos quiere cambiar.
pero nuestra reacción natural es que queremos cambiarlo a Él. Pero a pesar de todos estos años, si Cristo siempre estuvo, Cristo todavía sigue estando. Y te tengo las mejores noticias del mundo. Va a seguir estando por los siglos de los siglos. Cuando Él venga, se lleva a su iglesia, pase la tribulación, pasen todos estos sucesos escatológicos, el final de la Biblia dice que estaremos en cielo nuevo Y y tierra nueva. Y no habrá necesidad de templo, porque Jehová nuestro Dios será el templo. No necesitaremos sol, porque Dios es la luz. Ese mismo es. Y Jesús va a estar allí presente. Es mejor que le conozcamos ahora y estemos en buenas con Él, a que le tengamos que conocer al final, luego de no haber creído en Él. Veámoslo, procuremos verlo en todas las áreas de la Biblia, pero procuremos preservarlo en cada área de cada una de nuestras vidas. Caleb, aquí cerramos. No sé si tiene algo más. Quisiera añadir una cosita más. Claro y que es sí. lo que dice el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesús mismo diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora mismo Jesús te está invitando ¿Ya? a que lo puedas conocer para que entonces Él pueda llenar tu vida y podamos entonces nosotros vivir una vida que refleje, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, para que cuando Jesús venga, cuando vayamos a ascender al cielo, podamos tener una vida eterna llena, ¿verdad?, compartiendo la gloria y el esplendor de Dios. Concluimos diciendo, Caleb, atrevámonos a dejar a que Cristo entre, pero seamos aún más valientes para permitirle que Él se quede. Él se quiere quedar, quizás ya te está tocando la puerta, quizás ya está en ti, pero tú decides hoy si quieres que se quede en todas las áreas o si quieres que Él se vaya o que solo diga presente en parte de tu vida. Meditemos y reflexionemos, porque aún el Espíritu sigue hablando a la iglesia y sabemos que Jesús es más real que nunca. Dale, Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado. Igualmente, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Claro que sí. Confiamos que será edificación. Será hasta la próxima y que el Señor